Las primeras computadoras marcaron el inicio de una revolución tecnológica. Enormes y con válvulas de vacío, consumían gran cantidad de energía, eran costosas y poco confiables. Se programaban en lenguaje de máquina y almacenaban información en tambores magnéticos. Su uso principal se limitaba a aplicaciones militares y científicas. Con la llegada de los transistores, las computadoras de la segunda generación redujeron su tamaño y consumo de energía. Aparecieron lenguajes de programación como Fortran y COBOL que facilitaron su uso en negocios, universidades y gobiernos. Los núcleos y cintas magnéticas mejoraron en almacenamiento y con ello la fiabilidad aumentó mientras los costos disminuían. La tercera generación trajo los circuitos integrados. Este avance permitió a computadoras que se hicieran más rápidas, pequeñas y económicas. Sistemas operativos multitarea comenzaron a aparecer, ampliando su uso en empresas y escuelas. Además, las interfaces se volvieron más amigables, acercando la tecnología a los usuarios. La cuarta generación revolucionó la informática con los microprocesadores. Las computadoras personales se convirtieron en realidad, reduciendo aún más el tamaño y costo. Internet comenzó a expandirse mientras los gráficos y las interfaces de usuario evolucionaban. Surgieron sistemas operativos avanzados como MS-2, Windows y las primeras versiones de Mac OS. Hoy en día, la quinta generación de inteligencia artificial lidera los avances tecnológicos. Computadoras más rápidas, conectividad global y el desarrollo de interfaces naturales como la voz y los gestos nos acercan a un futuro más intuitivo. La investigación en nanotecnología y computación cuántica promete revolucionar aún más este campo. Desde máquinas enormes y exclusivas hasta dispositivos portátiles y accesibles, las computadoras han transformado nuestra vida cotidiana. En el futuro, estas continuarán evolucionando, centrándose en una experiencia más natural y personalizada para los usuarios. Para la práctica 1, era la instalación y exploración de una máquina virtual con Linux. Teníamos que configurar una máquina virtual junto con la exploración de una distribución Linux. En mi caso me tocó instalar Ubuntu. Fue una práctica introductoria fundamental para el curso de sistemas operativos, ya que me permitió familiarizarme con conceptos clave como la virtualización, una tecnología ampliamente utilizada en la industria para la gestión de recursos y entornos de desarrollo. También fue clave para facilitar la comprensión de cómo funciona un sistema operativo a nivel más profundo, incluyendo la gestión de su hardware, su memoria y además los procesos. El objetivo principal de esta práctica era aprender a instalar y configurar una máquina virtual en un entorno Windows 10 o Windows 11 y luego instalar y explorar una distribución de Linux en dicha máquina virtual. Los materiales que utilizamos para esta práctica fueron una computadora Windows 10 con al menos 8 GB de RAM y suficiente espacio de disco duro, más o menos de unos 20 a 40 GB de espacio disponible. Esto es suficiente para instalar una aplicación básica de Linux, incluyendo el sistema operativo y algunas aplicaciones básicas y algunas extra. No tenemos mucho espacio adicional para datos o aplicaciones adicionales. También necesitamos una conexión a internet estable y la herramienta principal para esta práctica fue el software de Oracle VM VirtualBox, que nos permite hacer una virtualización en nuestra computadora. Y además, la imagen ISO de una distribución de Linux, en este caso Ubuntu. Esta es la que nos va a permitir montar el sistema operativo en esta máquina virtual. Como conocimientos previos para esta práctica, fue importante conocer lo que era una máquina virtual, saber qué es un software que emula un sistema operativo dentro de nuestra computadora. Y además, términos como lo que son sistemas operativos invitados y hipervisores. Además, el conocimiento básico de sistemas operativos, de Windows debemos saber un poco de cómo instalar software, manejar configuraciones básicas y sobre todo cómo navegar en el explorador de archivos. Y para Linux debemos conocer alguna distribución, sobre todo las más famosas como Fedora, Debian o Ubuntu, y un entorno gráfico para trabajar con este sistema operativo. Así pasemos a la instalación de Ubuntu. Previo a empezar a instalarlo, debemos acceder al sitio web de Oracle VirtualBox y descargar la última versión compatible con Windows 11. Además, debemos acceder al sitio web de la distribución de Ubuntu y descargar la imagen ISO que sea compatible con VirtualBox y además con Windows. Como primer paso, comenzamos instalando la máquina virtual, es decir, el .exe que descargamos de la página de Oracle, lo debemos ejecutar. Una vez que se descargue el programa, empezamos a configurar nuestra máquina virtual y elegimos el ISO que vamos a montar, en este caso Ubuntu. Asignamos un usuario y una contraseña, designamos el espacio de disco físico y también designamos cuántos recursos como núcleos y memoria RAM le vamos a designar. Para el paso 3,
Una vez que se configure la máquina virtual, se arranca el ISO y se empieza a instalar Ubuntu. Debemos esperar un momento en lo que la configuración y la descarga terminan. Para el paso 4, una vez iniciado el interfaz gráfico, empezamos a configurar el lenguaje, la región y los parámetros de internet. En este caso, al ser una máquina virtual, nos va a decir que no tenemos conexión a internet, pero es normal. Para el paso 5 debemos reiniciar el sistema para que se apliquen las configuraciones. El paso 6 es que a este punto ya está instalado Ubuntu en la máquina virtual, por lo que ya podríamos empezar a utilizarlo y explorar las diversas aplicaciones. Durante la instalación de Ubuntu me di cuenta de algunas diferencias con Windows. En este caso, Ubuntu es una distribución de Linux basada en Debian que tiene código fuente abierto. Eso quiere decir que cualquier usuario puede modificarlo y distribuirlo, a diferencia de Windows, que es un sistema operativo que está desarrollado por Microsoft y debes comprar una licencia para poder usarlo. Su código es cerrado, por lo que el usuario no tiene acceso a su código fuente. Además, la interfaz de Windows es más estandarizada y más amigable para el usuario que no tiene mucho conocimiento sobre la informática, mientras que Ubuntu tiene diferentes distribuciones para su interfaz gráfico. Finalmente, a manera de conclusión, sí obtuve los resultados esperados y logré instalar Ubuntu en una máquina virtual para poder explorar cómo funcionan distintas aplicaciones con Linux. Dentro de los aspectos desafiantes para mí fueron la instalación y configuración inicial, ya que en un principio mi computadora no me dejaba hacer virtualización, por lo que tuve que entrar a la BIOS y habilitar esa opción, si no simplemente VirtualBox no me funcionaba. También tuve algunos problemas para montar la ISO, ya que cuando la configuraba en la máquina virtual se quedaba cargando, se ponía la pantalla en negro y de ahí no pasaba, por lo que tenía que cerrar la máquina virtual y empezar desde cero montando la imagen ISO. Y por último, familiarizarme con el entorno de Linux al principio fue un poco desafiante, ya que toda mi vida he usado Windows y estaba muy acostumbrado a su interfaz gráfica. Además, moverme por la línea de comandos y el explorador de archivos de Linux se me complicó un poco al principio. Mi nombre es Adolfo y vamos a analizar la fase 3, que es administración de archivos y directorios. Esto está enfocado para la gestión de, como acabo de mencionar, archivos y directorios. El primero es en PowerShell y el segundo es en Java. Analizaremos cómo cada herramienta cumple con las instrucciones dadas, su sintaxis, ejecución y posteriormente pasos explicados. Comenzaremos con el ejemplo de PowerShell. PowerShell es una herramienta poderosa para gestionar archivos y directorios. Iniciamos creando una carpeta llamada ejercicio PowerShell en el escritorio con el comando new/item/path. Se pone la dirección del directorio entre comillas. Posteriormente se pone /item_type y directory. Posteriormente, en mi caso, me dirigí hacia la carpeta para ver si en serio se había creado la carpeta ejercicio PowerShell. Después, dentro de la carpeta se crearon 3 subcarpetas, las cuales tenían el nombre de documentos, fotos y música. Para cada una usamos comandos como new/item, /name, el nombre del archivo, en este caso en primero pusimos documentos, eso se pone entre comillas y después se pone /item_type, directory. Así sucesivamente con cada uno. En lugar de documentos sería fotos y posteriormente música. Después, en documentos creamos 3 archivos, los 3 de TXT. Usamos comandos para crear los archivos, como lo puede ser new/item, /path, entre comillas la dirección del directorio y agregándole el nombre del archivo TXT que se va a agregar. Después se va a poner /item_type file, porque es un archivo TXT el que se está almacenando, un archivo. Después usamos el comando getChildItem para listar el contenido de las carpetas, asegurándonos que todo estuviera en orden. También copiamos el archivo 1.txt desde documentos hacia fotos con el comando copy/item /path entre comillas se pone la dirección del archivo que quieres copiar. En este caso fue .documentos archivo 1.txt. Después se pone /destination, que quiere decir que es hacia donde vas a copiar el archivo,
y pones el archivo donde vas a copiar el archivo 1.txt en este caso. Finalmente, eliminamos el archivo canción 3 en la carpeta de música con el comando remove/item y se pone la dirección de la canción, en este caso música canción 3, que fue la que se eliminó. En resumen, este conjunto de comandos demuestra cómo PowerShell permite organizar y gestionar archivos de manera eficiente, cumpliendo con todas las instrucciones dadas. Ahora pasemos al programa en Java. Este programa es interactivo y permite realizar 5 operaciones principales, las cuales son crear, eliminar, listar, copiar y renombrar directorios. El método crear directorio verifica si el directorio existe antes de crearlo, brindando un mensaje de éxito o error. Su sintaxis en el menú interactivo se muestra a continuación en pantalla mientras se realiza las operaciones que acabo de mencionar. Posteriormente pasamos a la eliminación y listado de directorios. De forma similar, el método eliminar directorio elimina recursivamente un directorio y su contenido para listar archivos. Se usa listar contenido directorio que informa si el directorio está vacío o no existe. Posteriormente se copia y renombra de directorios. El método copiar directorio replica todos los archivos y subcarpetas a un nuevo destino, asegurando que el contenido original permanezca intacto. El renombrado con renombrar directorio cambia el nombre del directorio y maneja errores si el proceso falla. Por último, tenemos el menú interactivo. El programa incluye un menú que permite al usuario seleccionar qué acción realizar. Este diseño es intuitivo y flexible, adaptándose a diferentes necesidades de gestión de directorios, como se puede mostrar en el resto del video. Como conclusión, ambos enfoques cumplen con las instrucciones, garantizando la correcta ejecución de los scripts y explicando cada paso de manera clara. PowerShell es ideal para tareas rápidas y repetitivas, mientras que Java ofrece una solución más dinámica y adaptable. Práctica 4. Uso de hilos en diferentes lenguajes de programación. En este video voy a explicar una práctica que realizamos en una clase sobre programación concurrente. Nuestro objetivo principal fue comprender cómo se crean, gestionan y sincronizan hilos en diferentes lenguajes de programación de alto nivel. Además, exploraremos las similitudes y diferencias entre ellos. El objetivo de la actividad era doble: familiarizarnos con los conceptos básicos de programación concurrente y comparar cómo distintos lenguajes manejan los hilos para identificar ventajas y desventajas en diferentes escenarios. Los conocimientos previos necesarios incluyen conocimientos básicos de programación, familiaridad con los conceptos básicos de hilos y procesos, nociones básicas sobre sincronización y acceso a recursos compartidos. Esta actividad se relacionó con los conceptos teóricos de programación concurrentes vistos en clase, como la gestión del ciclo de vida de los hilos y los problemas comunes en su sincronización. Procesos de la actividad. Formación de equipos. Nos dividimos en 6 equipos y a cada uno le asignaron un lenguaje de programación. Mi equipo trabajó con Java. Investigación. Nuestro equipo investigó cómo crear y gestionar hilos en Java, cómo iniciar, pausar, reanudar y finalizar un hilo. Buscamos ejemplos prácticos que incluyeran creación de múltiples hilos para tareas independientes y sincronización de hilos para acceder a un recurso compartido. Presentación. Hilos en Java. La presentación la dividimos en una introducción, conceptos básicos de hilos en Java, ejemplos de código, diferencias con otros lenguajes, ventajas y desventajas de Java para la programación concurrente. Java es un lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y diseñado para ser independiente de la plataforma, lo que significa que los programas escritos en Java pueden ejecutarse en diferentes tipos de sistemas operativos, sin modificaciones. Fue desarrollado por Sun Microsystems, ahora parte de Oracle, en 1995. Ciclo de vida de un hilo. Un hilo pasa por varios estados durante su ciclo de vida, que son New, nuevo. El hilo se ha creado pero no ha iniciado su ejecución. Runnable, ejecutable. El proceso está listo para ejecutarse o se está ejecutando. Waiting, en espera. El hilo espera alguna condición o señal que le indique que continúe. Blocked, bloqueado. El hilo espera el acceso a un recurso. Terminate, terminado. Es el estado al que entra el hilo cuando ha terminado su tarea. Time waiting, esperando por un tiempo. El hilo está en espera durante un tiempo determinado. Métodos claves de un hilo. Start. Inicia el hilo y llama el método run internamente. Run.
Contiene el código que se ejecuta cuando el hilo empieza, sleep. Pausa el hilo durante el número de milisegundos especificado, join. Espera a que un hilo finalice su ejecución, yield. Sugiere al planificador de hilos que ceda el control a otro hilo, interrupted. Interrumpe un hilo en ejecución, activando una excepción y si está bloqueado o en espera. Códigos implementados en Java. 1. Creación de la clase. Aquí estamos creando una clase de llamada MiHilo, que extiende de la clase thread. Al extender thread, nuestra clase hereda todas las capacidades de un hilo. Método run. El método run es donde definimos lo que hará el hilo cuando sea ejecutado. En este caso, el hilo imprimirá un mensaje 5 veces, con un descanso de 1 segundo entre cada iteración. El método thread sleep 1000 se usa para pausar el hilo durante 1000 milisegundos, lo que equivale a 1 segundo. 3. Iniciar el hilo. El método main creamos una instancia de nuestra clase MiHilo. Llamamos el método start. El método start es el que realmente inicia el hilo y llama al método run de manera independiente, permitiendo que el hilo sea ejecutado en paralelo con el hilo principal del programa. Ahora utilizaremos la clase MyRunnable. Creación de la clase. Aquí creamos una clase MyRunnable que implementa de la interfaz Runnable. Al implementar Runnable indicamos que nuestra clase tendrá un método run que contendrá el código que debe ejecutarse el hilo. Método run. Similar al primer código, el método run define lo que hará el hilo en cuando sea ejecutado. En este caso también imprimirá un mensaje de 5 veces, con una pausa de 1 segundo entre cada iteración usando thread sleep. Iniciar el hilo. La diferencia del primer código, aquí no se llama directamente start sobre la clase que contiene el código del hilo. En su lugar se crea una instancia de thread a la que se le pasa una instancia de MyRunnable, que es el objeto que contiene el código del hilo. El método start es llamado sobre este objeto thread y esto iniciará la ejecución del método run de MyRunnable. Ahora veremos las diferencias con otros lenguajes. Empezaremos con Python. Global Interpret Log GIL impide que múltiples hilos ejecuten código Python al mismo tiempo, lo que limita su capacidad para aprovechar varios núcleos de CPU en tareas CPU-bound. En el caso de C o C++, los desarrolladores tienen que gestionar la memoria manualmente, lo que puede ser una fuente de errores en aplicaciones multihilo. En el caso de C#, tiene ciertas ventajas como el uso de task y Angie o white, que simplifican la programación concurrente y asíncrona. Ventajas del lenguaje. Soporte robusto para concurrencia. Tiene una rica API de concurrencia con clases como thread, exector y future. Sincronización integrada. Permite sincronizar bloques de código o métodos usando la palabra clave synchronized. Además ofrece mecanismos más avanzados como look y reentranlook. Automatización de la gestión de memoria. Tiene un recolector de basura, garbage collector, que libera memoria de objetos que ya no se usan. Manejo de excepciones multihilo. Permite manejar excepciones que especifican que pueden surgir en la programación concurrente. Desventajas del lenguaje. Consumo de recursos. La creación de hilos en Java puede ser costosa en términos de memoria y tiempo de CPU. Complejidad de la sincronización. Aunque Java facilita la sincronización, la programación multihilo sigue siendo compleja. Overhead o garbage collector. Aunque el recolector de basura es útil, también puede introducir pausas en el programa. Falta de control de bajo nivel. No permite un control total sobre la memoria ni la creación de hilos en el nivel de sistema operativo. Ahora ejecutaremos ambas clases, la clase thread y la clase runnable. Aquí al ejecutar el programa, nos damos cuenta que cada hilo se ejecuta cada cierto tiempo. En este caso, 1 segundo. Aquí terminaron de ejecutarse todos los hilos, que fueron 5, donde lo declaramos en ese for. Ahora vamos con la clase runnable. Es prácticamente lo mismo. Al ejecutar el programa, se va a ejecutar cada hilo cada segundo. Conclusión. En resumen, esta práctica nos permitió aprender los fundamentos de la programación concurrente y entender cómo Java aborda estos desafíos. Espero que esta explicación haya sido clara. Gracias por su atención. Los sistemas operativos usan técnicas inteligentes para gestionar la memoria de un dispositivo. Hoy explicaremos la partición dinámica de memoria, que es una técnica donde los procesos reciben solo el espacio que necesitan en la memoria principal. A diferencia de la partición estática donde los bloques tienen un tamaño fijo, esta técnica adapta el tamaño de los bloques según las necesidades de cada proceso. Este método puede generar pequeños huecos en la memoria, conocidos como fragmentación externa. Para resolverlo, los sistemas operativos aplican compactación, moviendo los procesos para crear bloques libres más grandes.
Entre las principales características de la partición dinámica de memoria encontramos la asignación flexible, que los procesos obtienen memoria según lo que realmente necesitan. También está la liberación eficiente, cuando un proceso termina, su espacio se libera para ser reutilizado. La gestión de fragmentación es donde se usan técnicas como compactación para evitar desperdicios de memoria. También la seguridad y control, donde los sistemas aseguran que los procesos no accedan a áreas no asignadas. Ahora, ¿cómo decide el sistema operativo qué bloque de memoria asignar? Pues usa algoritmos como primer ajuste, que toma el primer bloque disponible que sea lo suficientemente grande. También mejor ajuste, que busca el bloque más pequeño que cumpla con los requisitos. Peor ajuste, asigna el bloque más grande para evitar fragmentación inmediata. Cada algoritmo tiene ventajas y desventajas dependiendo de las necesidades del sistema. La partición dinámica es utilizada en sistemas operativos como Windows, Linux y Mac OS para manejar la memoria de procesos en tiempo real. También es clave en plataformas en la nube como Amazon Web Services o Google Cloud, donde se asignan memorias de forma flexible para optimizar recursos. En resumen, la partición dinámica de memoria es una herramienta esencial que optimiza el uso de recursos, permitiendo flexibilidad y eficiencia en los sistemas operativos modernos. En nuestra sexta fase, en relación a la gestión de entrada y salida de la actividad número 22, realizamos la comparación de métodos de gestión de entrada y salida en sistemas operativos. Los objetivos principales de nuestra actividad eran comparar y contrastar 3 métodos de gestión de entrada y salida, los cuales eran entrada y salida por asignación de memoria, acceso directo a memoria y gestión de entrada y salida a través de interrupciones. Como segundo objetivo teníamos que aplicar el conocimiento teórico a situaciones prácticas y entender cuándo y por qué se utilizan estos métodos. Los pasos para realizar la actividad: se accedió a la lectura brindada por la docente sobre los temas de entrada y salida por asignación de memoria, acceso directo y gestión a través de interrupciones. Tomamos nota a base de la lectura y comparamos los 3 métodos de gestión de entrada y salida con los temas de ventajas, desventajas, eficiencia, uso de recursos, aplicaciones típicas y desafíos de cada uno. Proporcionamos ejemplos de cada método y realizamos una conclusión con los conocimientos adquiridos durante la actividad. En mi caso, yo realicé una tabla comparativa para poder, vaya la redundancia, comparar los 3 métodos de gestión de entrada y salida y así sea más fácil visualizarlo. ¿Se cumplieron los objetivos planteados al inicio? Pues yo considero que los objetivos planteados con anterioridad fueron cumplidos al momento de realizar la actividad. ¿Qué aspectos de la actividad resultaron más interesantes o desafiantes? El PDF manejaba un lenguaje teórico y técnico, por lo que en un inicio se me dificultó entender los temas y tuve que leerlos varias veces para poder comprenderlos después. En nuestra séptima fase, en relación con la administración de usuarios, realizamos la práctica 6. En esta vimos la creación, modificación y eliminación de usuarios y grupos, y la configuración de permisos de acceso. El objetivo principal de esta actividad o práctica era familiarizarse con la administración de usuarios y grupos en Windows 10 u 11 a través de la terminal mediante el uso de comandos net. Como instrucciones, primero utilizamos la terminal de Windows para realizar las siguientes tareas. Nuestro paso 1 era la creación de un nuevo usuario. Pues aquí investigamos y utilizamos el comando netuser, agregando el nombre con el cual se va a llamar nuestro usuario, seguido de la contraseña del mismo, /add, para crear un nuevo usuario en el sistema. Paso 2, la modificación de usuarios. Modificamos algún aspecto del usuario creado del paso anterior, en este caso, por ejemplo, la contraseña, utilizando el comando netuser, el nombre del usuario que creamos con anterioridad, seguido de la nueva contraseña. Nuestro tercer paso fue la asignación del usuario a un grupo. Agregamos el usuario creado en el primer paso a un grupo específico utilizando el comando net localgroup, nombre del grupo,
seguido del nombre del usuario /add. Existen diferentes tipos de grupos, como por ejemplo los administradores, los usuarios y los huéspedes. Entonces ya dependerá de a qué tipo de grupo queremos agregar el usuario. Como paso número 4 tenemos los privilegios de usuarios. Modificamos los privilegios del usuario utilizando el comando netUser y dependiendo del privilegio que queramos agregar o quitar del mismo. En mi caso deshabilité el acceso al usuario y lo volví a activar con los comandos netUser, el nombre de un usuario, /active, seguido de un no. Esto lo que me hace es que me desactiva el acceso al usuario, y si yo quisiera volver a reactivarlo sería con el comando netUser, el nombre de un usuario, /active, seguido de un yes. Entonces ya con esto mi usuario queda activo y yo puedo acceder a él. Como paso 5 tenemos la eliminación del usuario. Investigamos y utilizamos el comando netUser, nombre del usuario, espacio /delete para eliminar el usuario que creamos en el primer paso. ¿Qué resultados obtuvieron? Pues creamos y eliminamos un nuevo usuario, así como la práctica de diferentes comandos dentro de la terminal referente a los comandos de netUser. ¿Qué conocimientos nuevos obtuvieron? Aprendizaje, manejo y práctica de diferentes comandos dentro de la terminal.